Bueno, Éxodo capítulo 21 y vamos a leer del verso 12 al verso 25 que estamos en este libro de Éxodo. Ya llevamos algunos meses en este libro. Cuando lo tenga me dice un amén. ¿Lo tienen, hermanos? Dice, capítulo 21, versículo 12, dice: el que hiriere a alguno, haciéndole así morir, él morirá. Mas el que no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo te señalaré lugar al cual ha de huir. Pero si alguno se ensorbeciere contra su prójimo y lo matare, con alevosía, de mi altar lo quitarás para que muera. El que hiere a su padre o a su madre morirá. Asimismo, el que robare a una persona y la vendiere, o si fuere hallada en sus manos, morirá. Igualmente, el que maldijere a su padre o a su madre, morirá. Además, si algunos riñeren y uno hiriere a su prójimo con piedra o con el puño, y éste no muriere, pero cayere en cama, si se levantare y anduviere fuera sobre su báculo, entonces será absuelto el que lo hirió, solamente le satisfará por lo que estuvo sin trabajar y hará que le curen. Y si alguno hiriera a su siervo o a su sierva con palo y muriere bajo su mano, será castigado. Mas si sobreviviere por un día o dos, no será castigado, porque es de su propiedad. Si algunos riñeren e hirieren a la mujer embarazada, y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a los que le pusiesen el marido de la mujer, y juzgaren los jueces. Mas si hubiere muerte, entonces pagará vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Bueno, vamos a orar, hermanos. Padre amado, te damos gracias. Siempre acudimos a tu misericordia, porque sin ella no podemos hacer nada, Señor. A tu bondad que día a día, Señor, nos expresas, nos das, al abrir nosotros nuestros ojos esta mañana, el respirar, el estar aquí en este lugar, Señor. Te doy gracias, te damos gracias, Señor. Te pido también, Señor, que nos ayudes a poder comprender este mensaje, esta palabra, Señor, y que salgamos edificados, Padre. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse. Bueno, mis hermanos, este es el tema número 34. Ya son 34 temas que hemos hablado acerca del libro de Éxodo. Y este es el tema 34. Y dirá uno, ¿verdad? Bueno, estos pasajes que vamos a ver que tienen que ver con nosotros, ¿verdad? Bueno, algo nos va a enseñar, hermano, el Señor el día de hoy. Entendiendo que hay cosas que para el tiempo de hoy ya no aplican, ¿verdad? Ya no son para el tiempo de hoy, pero podemos encontrar una aplicación espiritual. Eso sin duda, para la vida de nosotros. Amén. Bueno, este es el tema 34 y como título es un título muy acertado lo que dice aquí arriba: leyes sobre actos de violencia. El libro de Éxodo, hermano, como les ponen algunos comentaristas, ya lo hemos venido repitiendo, es una bella historia de redención. Y los ponen como una bella historia de redención, ya que este libro de Éxodo en él vemos varias tipologías. Por ejemplo, Egipto vemos que es una tipología del mundo. El mundo es duro afuera. Amén. Faraón es una tipología del adversario. El pueblo de Israel es una tipología de la iglesia. La esclavitud es una tipología del pecado, y la salida es una tipología de la redención, y Moisés es una tipología de Cristo.
Hemos estado, hermano, enfatizando que este pueblo de Israel, después de ver muchos milagros, en 3 meses vieron muchos milagros, que dentro de la teología se llaman milagros como casos únicos. Ya lo hemos repetido varias veces, ¿verdad? El hecho de que el mar se abra, el hecho de que caiga maná del cielo son milagros que dentro de la teología son casos únicos porque ya no ha vuelto a pasar. Son casos específicos nada más. Israel llega, hermano, a Sinaí, donde su estancia ahí se hace un poco larga. En Sinaí el Señor, hermano, le está dando lo que conocemos nosotros como los 10 mandamientos, que ya vimos uno por uno, y lo que conocemos como la ley. Y la ley, hermano, es la derivación de los 10 mandamientos, es como la explicación del decálogo de los 10 mandamientos. Después de que el Señor, hermano, le da los 10 mandamientos, en el capítulo 21, del verso 1 al verso 11, que fue lo que vimos la semana pasada, nosotros vimos las leyes sobre los esclavos. Las leyes sobre los esclavos. Y estuvimos exponiendo que la esclavitud dentro del contexto de ese tiempo, ¿okay?, era algo normal. Ahora ya no lo es, pero en ese tiempo era algo normal. Bueno, ahora se traduce como trabajadores que van y se emplean, ¿verdad? Entonces, en ese tiempo la esclavitud era algo normal, porque la palabra esclavo, hermano, la realidad es que tiene que ver con siervo. Lo que significa la palabra esclavo significa siervo. Y siervo, hermano, estuvimos hablando que esta palabra siervo, en estos tiempos, dentro de la iglesia, se ha descontextualizado mucho, bastante. ¿Por qué? Porque a cualquiera en este tiempo le llaman siervo y no cualquiera siervo. La realidad es que no cualquiera es un siervo. Un siervo es alguien que su voluntad ya no importa, sino que lo que importa es la voluntad de su amo. Eso es lo que importa cuando alguien se considera siervo. Es decir, todas sus decisiones, toda su forma de vida se debe a lo que dice ¿quién? Su amo. A lo que dice su amo. Entonces estuvimos haciendo mención que la esclavitud era algo normal en ese tiempo y había esclavos que se daban voluntariamente y esto lo hacían ellos para tener un techo, comida, sustento. La esclavitud era algo que se practicaba desde antes aún de que naciera la nación de Israel. Por lo tanto, aquí el Señor cuando habla sobre las leyes de esclavitud, lo que está haciendo el Señor está regulando, lo que está haciendo es proteger, porque eso ya existía antes todavía de que Israel naciera como nación. Antes de Abraham ya existía la esclavitud. Entonces lo que está haciendo el Señor aquí en estas leyes sobre los esclavos es que Él está regulando, está protegiendo, y de una manera les está abriendo una puerta a personas pobres que tenían necesidad de tener techo, alimento, trabajo, comida, educación. Estuvimos hablando que en ese tiempo había siervos que eran doctores o esclavos que eran doctores, educadores, eran personas preparadas. En ese tema de la semana pasada hablamos de que si un siervo decía, yo amo a mi amo, y decidía quedarse con su amo, el amo lo llevaría delante de los jueces y lo iban a marcar. Sacamos una aplicación de esto, no sé si usted se acuerda de esto, ¿verdad? Pero sacamos una aplicación de esto, y la aplicación es que este siervo por amor, porque tenemos que ser siervos por amor a Cristo, este siervo por amor traía una marca pública en su oreja. O sea, toda la gente veía esa marca en su oreja. Y la aplicación es que este siervo decide quedarse con su amo porque le ha ido bien con su amo. Le ha ido bien. Y entendemos nosotros, hermanos, desde que nosotros conocemos a nuestro Señor Jesucristo, que Él es nuestro amo. ¿Cuánto dice el amén? Él es nuestro dueño. Él nos compró, que éramos esclavos del pecado. Él nos compró. Desde el momento, hermano, en que Él nos compró, nosotros hemos tenido una vida muy bendecida.
Podemos tener problemas, pero estamos bendecidos. Podemos estar en pruebas, pero estamos bendecidos. Podemos estar en tribulación, en enfermedad, pero estamos bendecidos. ¿Por qué? Porque hemos recibido lo más grande que un ser humano pueda recibir, la gracia de Dios. Entonces estamos bendecidos porque Él nos compró. Amén. Ahora, una vez, hermano, que el Señor pone las leyes sobre los esclavos, y repito, estamos entendiendo que el Señor está protegiendo aquí. En estos versículos que vamos a abordar el día de hoy, que son 14 versículos, unos los vamos a ver más rápido, otros más cortos, porque son bien entendibles estos versículos, hermano. Se entienden bien. El Señor le está dando a Moisés las leyes, ¿cómo dice arriba como título, hermano? Leyes sobre actos de violencia. Leyes sobre actos de violencia. Así dice el título, actos de violencia. Sin embargo, nosotros al leer estas leyes sobre actos de violencia, porque ya lo leímos, podríamos decir qué duras son estas leyes. Porque imagínense, aquí vemos la ley del talión, ¿verdad? Podríamos decir nosotros qué duras son estas leyes. El que hiriere a alguno haciéndolo así morir, él morirá. Como que nosotros al leer todo esto decimos, bueno, aquí no vemos nosotros misericordia. Porque si alguien hace algo, entonces, ¿cuál es la pena? Aquí estamos hablando ya de la pena capital, la pena de muerte. Y podemos decir nosotros, esto está duro, ¿verdad, hermano? Mas, sin embargo, nosotros al leer estos actos de violencia, aunque podamos decir qué duros son, repito, porque en estas leyes sobre los actos de violencia encontramos ojo por ojo, ¿qué más, hermanos? Diente por diente, mano por mano, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Encontramos que el que hiriere a alguno haciéndole así morir, él morirá. Encontramos esto, y esto es duro. Esto es duro. Repito, estas leyes se llaman, hermano, del versículo 24, ojo por ojo, diente por diente, se llaman la ley del talión. No del talón, como decía un hermano allá. No, del talión. ¿Qué significa talión? Talión significa idéntico, semejante, igual o algo similar, es lo que significa talión. Es decir, la ley del talión te dice, si tú haces algo, eso que hiciste se te va a hacer de la misma manera, algo semejante. Si tú hiciste un daño, la ley del talión te dice, eso se te regresa como algo similar. Entonces, la ley del talión significa igual o semejante. La ley es pagar igual a lo que la persona hizo, es igual. Ojo por ojo, diente por diente. Amén. Amén, hermano. Entonces, nosotros al leer estos textos que habla sobre las leyes, sobre actos de violencia, podríamos decir que duro, que fuerte, hermano. Nosotros podríamos llegar, porque yo cuando leía esto, quiere que sepa que a mí me costó, hermano, poder entender estos textos, poder entender el por qué el Señor pone esto. Sin embargo, nosotros al analizar bien estas leyes sobre actos de violencia, nosotros vemos que el Señor, mire bien, hermano, porque aquí está lo que el Señor está tratando de exponer. Lo que el Señor está tratando es que el pueblo tenga cuidado de no ser tan violento con su prójimo. Eso es lo que está tratando de hacer el Señor. De que tenga cuidado el pueblo de no ser tan violento con su prójimo. De que tengan cuidado sobre sus actos. De que tengan cuidado sobre lo que uno habla, porque con la boca también nosotros, hermanos, podemos nosotros ser violentos con la boca. Con la boca también matamos, con la boca también decimos cosas, con la boca también lastimamos, con la boca también dañamos. Y no sé cuántos con las bocas son violentos o están todavía luchando con la boca o con la lengua, ¿verdad? El título de arriba en su Biblia dice leyes sobre actos de violencia. Yo cuando leía esto decía, este título es bien acertado. Es bien acertado, hermano, el título. Leyes sobre actos
de violencia. Le está hablando a un pueblo, al pueblo de Dios. Mire bien, al pueblo de Dios. ¿Por qué este título es bien acertado? Porque lo que está diciendo el título es que estas leyes no son para los mansos. No son para los mansos. Estas leyes, bueno, si usted es manso, entonces el mensaje no es para usted. Ok. Estas leyes no son para los pacíficos. Estas leyes no son para los humildes. Estas leyes no son para los que ponen la otra mejilla. ¿Por qué? Porque el cristiano nacido de nuevo, lo más natural, hermano, es que cuando le dan en una mejilla, ¿qué hace? Eso es lo más natural del cristiano nacido de nuevo. Lo más natural que es que cuando le dan en una mejilla pone la otra, que es lo que nos mandó a nosotros el Señor, nuestro Señor Jesucristo. El cristiano nacido de nuevo paga bien por mal. Ese es un cristiano. El que paga bien por mal no es vengativo, le deja las cosas a Dios, tiene dominio propio. Lo que miramos el viernes pasado, ¿se acuerdan, hermano? Lo que vimos el viernes pasado. Entonces, cuando nosotros leemos el título arriba en su Biblia, Leyes sobre actos de violencia, repito, este título es muy certero. ¿Por qué? Porque estas leyes no son para personas mansas, sino que estas leyes son para personas que son violentas. Son para personas que son violentas. Estas leyes son para personas que en un momento de enojo se ciegan y cometen actos y pueden llegar a matar. Estas leyes son para personas que no se pueden controlar. Estas leyes, hermanos, son para personas que en un momento de ira, hermanos, se ciegan y hacen actos atroces. Entonces, ¿qué vemos aquí nosotros? ¿Qué vemos nosotros en estos textos? Nosotros lo leemos y si no lo entendemos decimos qué duro, pero ¿sabe qué está diciendo el Señor? Todo esto es una advertencia. ¿Para quién? Para el violento. ¿Me explico, hermano? Para el violento, para aquella persona que en un momento dado, hermano, se ciega. Yo no sé a cuántos de ustedes de repente se enoja y se ciega y después se arrepiente. Yo sé que no pasa aquí con ustedes, ¿verdad? Pero se puede llegar a cegar y cometer actos. Quizá no puede matar, pero puede matar con la boca o puede hacer cosas que después se arrepienta. Entonces, estas leyes, hermanos, son para las personas violentas que tengan cuidado de no lastimar tanto que lleguen a matar. ¿Qué nos enseña en realidad entonces estas leyes? Son advertencias para el violento. Son advertencias para la persona que es violenta. Esta ley nos enseña que si alguien es violento y quiere hacer algo contra su prójimo, lo va a tener que pensar 2 veces. Lo va a tener que pensar 3 veces. Ya que si actúa bajo su forma de ser, ¿qué va a pasar, hermano? ¿Qué dicen estas leyes? Va a haber qué duras consecuencias. Amén. Entonces el Señor les está dando estas leyes para que el que es violento, el que se ciega, al leer esto, no, la tengo que pensar. No 2 veces, sino 3 o 4 veces. ¿Por qué? Porque hay duras consecuencias. Entonces, ¿qué está haciendo el Señor aquí? Está advirtiendo. Nosotros, repito, si lo leemos y no lo entendemos, podemos decir, esto es muy duro. Pero no es así. El Señor está advirtiendo. Entonces, con esto entendemos que en estos textos, número 1, habla sobre el valor de la vida humana. Número 2, habla de cuidar de que no seamos tan arrebatados, violentos. Número 3, nos advierte sobre la venganza. Hablamos un poquito sobre la venganza el viernes pasado, o las consecuencias de la venganza. Número 4, nos habla sobre el secuestro. Número 5, nos habla sobre el aborto. Y número 6, nos habla de tener cuidado de no vengarnos.
Mire cómo comienza Éxodo capítulo 21, versículo 2. ¿Estamos ahí? Entonces, ¿qué es esto, hermano? Es una advertencia, ¿verdad? Dice, el que hiriere a alguno haciéndole así morir, él morirá. Amén. Es decir, como hemos venido exponiendo, hermanos, en este pasaje el Señor, en esta ley comienza a dar una advertencia. ¿A quién, hermano? Al manso no, al humilde no, al pacífico no, al violento. Tenemos que recordar, hermano, que Israel está bajo una teocracia. ¿Qué es teocracia? La palabra teos significa Dios y la palabra kratos significa poder, dominio, gobierno. Es decir, la teocracia es que el gobierno ejercido en el pueblo de Israel viene directamente de Dios. La justicia viene directamente de Dios. Entonces, el Señor, hermano, a dar esta ley una pena capital, porque la realidad es que es una pena capital aquí. Esta ley capital, hermano, aún en estos tiempos, dentro del pueblo de Dios, unos piensan que está bien, aún predicadores de sana doctrina dicen, no, está bien que haya pena capital. Algunos predicadores de sana doctrina, ¿verdad? Otros no. La postura que yo tengo es que solamente Dios puede quitar y dar la vida, ¿verdad? Aunque esta es una pena capital, repito, la realidad es que el Señor, hermano, está dando una advertencia a aquellas personas que son violentas. Les está diciendo a los violentos, si actúas matando a otra persona porque te cegaste, porque eres incontrolable, porque no piensas lo que haces, entonces van a haber duras consecuencias. Duras consecuencias. Amén. En un noticiero, hermano, un reportero le preguntaron a un esposo que mató a su esposa, le preguntaron, ¿por qué la mataste? Dice, la maté porque, contestaba él, dice, la maté porque venía yo cansado del trabajo y le pedí un vaso de agua y me contestó mal y me dijo, sírvete tú. Fíjese. Decía el homicida, fue tanto mi enojo que me contestó mal que me cegué en ese momento, me cegué y la maté. Es decir, con esto nos enseña, hermano, que en el hombre hay corrupción. Esto nos enseña que hay momentos, hermano, no sé si a ti te puede pasar, ¿verdad? Que hay momentos donde a ti o a mí nos puede pasar, que hay momentos donde como que uno se ciega. Mire bien, hermano. Eso no creas que nada más a los hermanos le pasa, también a las hermanas, ¿eh? Y también las hermanas son mecha corta, ¿eh? También ellas. La gana de agarrar los sacazuelazos al hermano, ¿eh? Hermano, esto nos enseña que hay momentos, hermano, hay momentos donde alguien puede cegarse. Puede ser que de repente estaba orando y se paró, hermano, y algo le dice, se ciega y se enoja. Y cometer, hermano, actos donde después se puede arrepentir. Por ejemplo, Caín mató a Abel por un enojo. Y tenían las mismas instrucciones. Sabían cómo servir a Dios. Sabían cómo hacer un altar. Tenían el mismo pastor. ¿Y qué pasó? Caín mató a Abel, ¿por qué? Por un enojo. David mató a quién, hermanos? ¿Se acuerda a quién? ¿A quién? ¿Qué pasó, hermano? A Urías, por una pasión desordenada. Mire, por una pasión se cegó y lo mató. Los hijos de Jacob, Simeón y Leví, hicieron una masacre en Siquem. Entonces, ¿qué está haciendo el Señor en este mandamiento, hermano? Está dándole valor a la vida humana. Un valor que la Escritura menciona en Génesis capítulo 9, versículo 6, cuando en estos tiempos, hermano, ese valor se ha perdido. Génesis capítulo 9, versículo 6, dice que derramare sangre inocente
Por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Sin embargo, ese valor sobre la vida humana en estos tiempos se ha perdido, hermano, porque en estos tiempos está el matar por matar. De repente se oye, ¿verdad, hermanos? Las noticias, que un jovencito agarró su arma, se metió en una escuela y mató a tantos niños y a tantos maestros. Nada más, hermano, porque le dio la gana. Sabemos que es algo espiritual eso. ¿Por qué? Porque se ha perdido el valor de la vida humana. Hermano, yo no sé si usted siente temor, hermano, en estos tiempos. No sé si a usted le ha pasado, ¿verdad? Si usted siente temor en estos tiempos de, ¿y ahora qué? ¿Mando a mis hijos a la escuela o no? De tantas cosas que nosotros vemos. Hermano, el Señor ya viene por su iglesia. La maldad está aumentando. Amén. Entonces, cuando leemos estos pasajes, hermanos, sobre las leyes, sobre actos de violencia, y vemos las consecuencias para el violento, nosotros podemos llegar a pensar que duro, mas sin embargo, lo que en realidad está haciendo el Señor es advertir a aquel que se ciega. Es advertir al violento. Es advertir a aquel que rápidamente busca venganza. Es advertir, hermano, a aquel que en un momento es arrebatado y comete acciones atroces. Porque hay personas, hermano, que de repente le hacen algo y rápidamente, hermano, se vengan rápidamente. Y esa es una advertencia que está dando aquí el Señor. Es decir, hermano, Dios no se compadece de la muerte del impío, pero sí la advierte, Sí la advierte. Ezequiel capítulo 18, versículo 23 dice: quiero yo la muerte del impío, dice Jehová el Señor, no vivirá si se apartare de sus caminos. O sea, el Señor no quiere la muerte del impío, pero sí le está advirtiendo. Le está advirtiendo. Entonces vemos que en esta ley, hermano, que le está dando el Señor a su pueblo, está dando una advertencia sobre duras consecuencias, una advertencia al violento, que la piense 2 veces, que la piense 3 veces, una advertencia a no vengarse, que la piense 2 veces, que la piense 3 veces. Así de que si de repente nosotros, hermanos, los hermanos, las hermanas, somos medio violentones o violentonas, ¿verdad? Hay que pensarla. Hay que pensarla. Porque hasta con qué, hermanos, con la boca. Amén. Esto es para todo, ¿verdad? Hay hijos que son violentones, ¿verdad? Rebeldes, contumaces. Y ahorita lo vamos a ver. Hay esposos, hay esposas también, las hermanas también. Dice, yo no me des, pero quiere ser la que manda la hermana. Entonces, ¿qué vemos aquí, hermanos? Vemos una advertencia a no vengarse. Mateo 26, 47. Vamos a Mateo capítulo 26, versículo 47. Mira lo que dice. Mateo capítulo 26, versículo 47. Mire lo que es una narración que ya conocemos, hermanos. ¿Lo tiene? Dice Mateo 26, versículo 47. Mire, vamos a ver quién era el violento aquí. Dice, mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, a ese prenderle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve maestro, y le besó. Y Jesús le dijo, ¿qué le dijo al Señor Jesús, hermano? Amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús, ¿quién es ese hermano? ¿Quién es? Pedrito, ¿verdad? Pedro.
Pero uno de los que estaban con Jesús extendió la mano y sacó su espada, hiriéndole a un siervo del sumo sacerdote. Nosotros ya hemos dicho, hermano, bueno, ya le hemos explicado, ¿verdad? Que creemos que no le tiró la oreja, le tiró a matar, ¿verdad? Le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Qué vemos aquí en estos pasajes? Vemos que Pedro, hermano, el que anduvo con el Señor en todo su ministerio, vemos que Pedro, que fue usado haciendo milagros, vemos que Pedro, que vio la transfiguración, en un momento, hermano, de ira, en un momento de enojo, en un momento de venganza, sacó su espada y quiso matar. Lo cegó el enojo, lo cegó el deseo de vengarse. ¿Qué le está diciendo el Señor, hermano? Le está diciendo: no tomes venganza tú. Porque de repente, hermano, nos puede cegar el enojo. En un momento nos puede cegar el enojo. Y decir cosas, hacer cosas que después, hermano, vienen consecuencias. Amén. Verso 13, regresemos a Éxodo. Capítulo 21, verso 13. Dice: mas el que no pretendía herirlo, sino que Dios lo... Mire cómo dice aquí, es interesante lo que dice aquí. Sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo te señalaré el lugar el cual ha de huir. La Nueva Traducción Viviente dice: pero si solo fue un accidente permitido por Dios. Así dice la Nueva Traducción Viviente. No sé cuántos traen la Nueva Traducción Viviente, pero así dice: pero si solo fue un accidente permitido por Dios, yo designaré un lugar de refugio donde el responsable de la muerte podrá huir para ponerse a salvo. ¿Qué está haciendo aquí el Señor, hermano? El Señor está impartiendo justicia aquí. Algunos comentaristas, hermano, interpretan que si alguien mataba a otra persona, los jueces, después de haber investigado cuidadosamente y llegaban a la conclusión que fue un accidente, los sacerdotes, los jueces asumían: oh, Dios lo permitió, porque el texto sí lo dice. Dios lo permitió. Mas sin embargo, a pesar de que los jueces asumían, después de haber investigado, que fue un accidente, el homicida tendría que huir a esconderse a un lugar de refugio. Ahora la pregunta es: ¿por qué? Si después de los jueces haber investigado cuidadosamente, y dice el texto, ¿verdad? Mas el que no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos. La Nueva Traducción Viviente dice: Dios lo permitió. Es decir, después de investigar cuidadosamente, los jueces llegan a la conclusión que no quería matarlo, sino que fue un accidente. Pero de todos modos le dice: tienes que huir al lugar de refugio. ¿Por qué? La pregunta es: ¿por qué? La razón principal es que los familiares del que murió en ese momento de dolor, hermano, no iban a comprender que fue un accidente, por lo tanto quizás buscarían venganza. Ellos no iban a entender eso, porque en un momento de dolor, hermano, es difícil entender cosas. ¿Qué es esto? Esto tiene que ver con que estos familiares iban a batallar con algo, hermano. ¿Sabe con qué, hermano? Con perdonar. Yo no sé si usted ha visto algunos videos cuando una persona mata a otra y están delante del juez y la gente afectada empieza a hablar. Algunos perdonan. No sé si los ha mirado usted. Pero otros no perdonan. Otros dicen: allá en el infierno te vas a quemar. Y ojalá y no perdonan. Ahí públicamente lo dicen. Entonces, ¿por qué la orden es que se vaya al lugar de refugio? ¿Por qué? Porque quizá, hermano, en ese momento de dolor los familiares iban a batallar con el perdonar. Y el perdón, hermano, es algo difícil dar cuando no se tiene a Dios. Eso es algo muy difícil.
Cuando no se tiene a Dios, hermano, en la vida de uno, no va a haber un perdón genuino. De acuerdo a lo que hablamos el viernes, no paguéis a nadie, ¿qué? Mal por mal. Eso no es fácil. Si es posible, en cuanto depende de vosotros, está en paz con todos los hombres. No seáis vencidos de lo malo, sino vence con el bien y el mal. Es decir, perdona. ¿Por qué aquí dice que tiene que huir al lugar de refugio? Bueno, dice, yo te señalaré el lugar el cual ha de huir. Sabemos que más adelante habla sobre los lugares de refugio. ¿Por qué? Porque fue un accidente. Fue un accidente. Dios lo permitió. La Nueva Traducción Viviente así lo dice. Que Dios lo permitió. Y Dios permite muchas cosas que a veces nosotros, hermanos, no comprendemos. Permite cosas que no entendemos en ocasiones. Entonces, ¿por qué tiene que ir a ese lugar? Porque quizás los familiares, como ponen algunos comentaristas, hermano, van a batallar con perdonarlo. Y de verdad, repito, hermano, perdonar no es algo fácil. Amén. Verso 14. ¿Estamos ahí? Pero si alguno, aquí ya no está hablando de algún accidente, pero si alguno se ensorbeciere contra su prójimo y lo matare con alevosía, y mire a dónde se va esta persona, hermano. ¿A dónde se va? Al altar. De mi altar lo quitarás para que muera. Dice que de mi altar lo quitarás para que muera. Es decir, en este texto el Señor vuelve a advertir. ¿A quién? Al violento. Vuelve a advertir al que hace actos de violencia, que después de haberlos cometidos con alevosía, ¿a dónde se refugia, hermano? Al altar. Mire qué tremendo, ¿verdad? Vuelve a advertir a aquel que hace actos de violencia, que después de haberlos cometido con alevosía, se refugia al altar. Y cualquiera puede decir, pastor, pero ahí está en el altar, ¿verdad? Bueno, aquí vemos dos cosas, hermano. La primera es que el texto dice, pero si alguno se ensorbeciere. Y la palabra ensorbeciere significa herir con cólera, con misericordia, con cólera, herir con presunción. Y la palabra alevosía quiere decir algo planeado, artimaña. Es decir, lo que está diciendo este texto es que esta persona en realidad, aunque vaya al altar, no tiene una vida piadosa. Porque lo hizo con alevosía, lo hizo con artimaña, lo hizo planeado, lo hizo con cólera, aunque vaya al altar. Esta persona no tiene una vida piadosa, no le interesa tener una vida piadosa. ¿Por qué? Porque lo planeó antes. Es decir, esta persona, hermano, tiene una fe mal entendida, una fe mal encauzada. Es como cuando alguien dice, yo voy a hacer esto, al fin, al rato en el altar el Señor me perdona. Eso es burla. Eso es burla. No, yo hago esto. A mí los hermanos no me ven. ¿Qué importa que no te vean los hermanos? Lo que importa es que nos vea Dios. Yo voy a hacer esto, al fin allá en el altar. Ahí me perdona el Señor. Esta persona lo hace con alevosía. A diferencia de alguien que comete un pecado y se duele y va al altar y de una manera sincera se acerca al Señor. Amén. Verso 15. ¿Lo tiene? Dice, el que hiriera a su padre o a su madre morirá, parricida y matricida. 1 Timoteo 1:9, el apóstol Pablo dice, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo. Interesante que el Señor le está dando la ley a su pueblo, ¿verdad? Sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas. Realmente, hermano, aquí está hablando de jóvenes
que están en una dura rebeldía, que se atreven a herir a sus padres. Y la pregunta es, ¿hay hijos que hieren a sus padres? Sí hay, hermano. Sí hay. Yo conozco muchachos que golpean a sus... Conocí hace tiempo unos muchachos cómo golpearon a su papá. ¡Ay, qué problema te acabas de meter con Dios! Aunque sean impíos, no importa. ¿Qué problema se acaban de meter con Dios? La Nueva Traducción Viviente dice, cualquiera que golpea a su padre o a su madre será ejecutado. Verso 16. Ya vamos terminando, hermanos. Amén. Verso 16. Aquí empieza a hablar del secuestro. Dice, asimismo el que robare a una persona y la vendiere, o si fuera hallada en sus manos, morirá. Morirá. Amén. El secuestro, hermano, viene por la maldad del hombre. En el 2021 en México hubo cerca de 1,400 casos de secuestro, sin contar la gente desaparecida. En Estados Unidos también hay. Muchos niños y niñas desaparecen cada año. Es la maldad, hermano. Verso 17. Igualmente el que maldijera a su padre o a su madre morirá. Esto es duro, ¿verdad, hermano? Por maldecir, morirá. Mas sin embargo, hermano, ahí en Levítico capítulo 20, versículo 9, Deuteronomio 21, 18, habla sobre el hijo que es contumaz y rebelde. Un hijo que no obedece, un hijo que no entiende, un hijo que es desobediente y maldice a su padre o a su madre. Verso 18. Habla sobre pagar los daños causados a otros, del 18, 19, 20 y 21. Dice, además, si alguno riñeren y uno hiriera a su prójimo con piedra o con puño, y éste no muriere, pero cayera en cama, si se levantara y anduviera fuera sobre su báculo, entonces será absuelto. El que lo hirió solamente le satisfará por lo que estuvo sin trabajar y hará que lo curen. Y si alguno hiriera a su siervo, a su sierva con palo, y muriere bajo su mano, será castigado. Mas si sobreviviere por un día o dos, será castigado. No será castigado porque es de su propiedad. Verso 22, perdón. ¿Estamos ahí? Ya del verso 22 habla ya sobre el aborto. Dice, si algunos riñeren e hirieren a la mujer embarazada y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a los que les pusiese el marido de la mujer y juzgaren los jueces. Mas si hubiere muerte, entonces pagará vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. El Señor, hermano, aquí en estos textos, cuando habla del aborto, vuelve a dar el valor a la vida. Aquí vemos que la palabra del Señor, hermano, condena el aborto por cualquier motivo. Condena el aborto por cualquier motivo. Amén. Hay estadísticas que dicen que el 73% de los estadounidenses quieren que el aborto siga legal. El aborto es uno de los mayores asesinatos que se da a personas inocentes, donde el bebé es envenenado y desmembrado en partes. Estadísticas dicen que hay más muertos de bebés abortados que la Primera y Segunda Guerra Mundial. Solo aquí en Estados Unidos, desde que se empezó el aborto, hay más de 500,000 niños que han muerto por aborto. Duro, ¿verdad, hermano? Dice, verso 24, para terminar, hermanos, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. ¿Qué está diciendo realmente esto, hermano? Está advirtiendo el Señor nada más. Amén. ¿Le está advirtiendo a quién? Al violento. Que tenga cuidado.
que la piense 2 veces o 3 veces. Si algo va a hacer, va a haber duras consecuencias. Amén. Ponemos de pie, hermano.